Marcos 4 y vamos a empezar la lectura en 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La orden estaba bien clara. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cristo les dijo que se subieran a la barca y que fueran al otro lado. Obviamente, como omnisciente que era, él sabía de aquella tempestad. Las tempestades están en las manos de Dios. Eso tenían que haberlo entendido ellos, ¿no? Y él estaba en la popa, dice el 38. La popa es la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban espantados. O sea, si no hubiera sido así, si no se hubieran espantado, no le hubieran despertado. Si hubieran tenido alguna inquietud, algún otro problema, hubieran respetado su sueño, no le hubieran despertado. Pero lo despertaron puesto que estaban bien espantados. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Parece decir que se calmó la tempestad así instantáneamente. O sea, no fue algo que fue calmándose poco a poco, sino fue algo instantáneo. Y donde dice se hizo grande bonanza, quiere decir que el agua quedó pero bien tranquilita, como si fuera una alberca, ¿no? Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esa tempestad tenía el propósito de aumentar su fe. Todas las tempestades que Dios permite en nuestras vidas tienen esa intención de aumentar nuestra fe. Y dice el 41, entonces temieron con gran temor. O sea que el temor que sintieron al ver cómo Cristo había calmado la tempestad fue más grande que el temor de la tempestad misma. Antes habían temido por la tormenta, pero ahora dice que temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ya sabían que Cristo era Dios, por todo lo que les había dicho. Pero como que no podían procesar bien este asunto, no podían digerirlo bien. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre Celestial, en tu nombre estamos reunidos. Que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Que todo lo que hacemos, que lo que vamos a ver ahora, te dé gloria en nuestras vidas. Danos tu gracia, Padre, para entender. Capacítanos para obedecer, para hacer tu voluntad. Que nuestra fe crezca, porque tú eres un Dios grande que permites cosas como estas para hacernos un bien. Que veamos tu mano, Padre, en todo lo que te acontece y que alabemos tu santo nombre. Bendice tu pueblo hoy, a los que estamos aquí y a los que escuchan en casa. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Ellos reaccionaron de esta manera porque entendieron que Cristo era muy santo. Nosotros, por naturaleza, tememos a la santidad. Los inconversos que se fabrican dioses a su manera, a su gusto, no se inventan dioses santos,
se inventan dioses que les den por su lado, que les complazcan, que les cumplan sus caprichos, que los prosperen, que los bendigan, dioses a su gusto. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios santo. Muchos no se acercan al Dios verdadero precisamente por eso y prefieren mejor buscar atajos. Ellos sospechan que no pueden acercarse directamente a un Dios tan santo y por eso buscan otras cosas. Solamente un cristiano puede amar este atributo divino de la santidad y amarle así como Él es, de santo. Si Dios no cambia en nuestros corazones, es imposible amar a un Dios así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque si Él no nos hubiera amado, nosotros por nosotros mismos nunca lo hubiéramos amado a Él. Es necesario que Dios obre en nuestros corazones con su poder, que Dios ablande nuestros corazones endurecidos para que podamos empezar a amarle. Él es santo y por lo mismo nos pide a nosotros que lo seamos también. Pero hay ciertos rasgos de su santidad que nosotros no podemos imitar. Somos llamados a imitar su santidad en el sentido de pureza moral, ¿sí? Pero hay cierta santidad que Él tiene que nosotros no podemos imitar. O sea, la santidad de Él está muy por encima de la nuestra. La diferencia entre un hombre santo y un Dios santo es una distancia tremenda. La iglesia cristiana, o lo que se creía que era la iglesia cristiana, tuvo una crisis en el siglo XIX. En ese tiempo, la teología liberal empezó a atacar este atributo divino. Bueno, ¿cuál atributo no ha atacado? En aquel tiempo, muchos teólogos cayeron en el panteísmo. Ustedes saben, ¿se acuerdan lo que es el panteísmo? Que Dios es todas las cosas. Que Dios está en todas las cosas y que Dios es todas las cosas. Y en eso contribuyeron muchos teólogos alemanes. Uno de los más famosos, Karl Barth. Karl Barth, ¿saben ustedes qué decía? Que los teólogos que fueron antes que él, otros alemanes como Emil Brunner y un tal Schleiermacher, él decía que esos teólogos velaban la idea de Dios, que la oscurecían, que tratando de aclararla, lo que lograban era oscurecerla. Entonces, algunos discípulos de ellos trataron de corregir esta idea, pero muchas veces sucede que cuando tratamos de corregir una idea, un error, es posible que lleguemos al otro extremo. O sea que con el afán de corregir un error, podemos caer en otro. Y eso es lo que pasó con aquellos teólogos. Esos teólogos alemanes, ¿saben qué decían? Que Dios es un Dios inconocible, que no es posible conocer a Dios, que el Dios verdadero está muy apartado de su creación, que es totalmente diferente a los hombres, completamente diferente. Entonces, con lo que hicieron esos teólogos alemanes, presentaron a un Dios que de plano no se le puede conocer. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que le conozcamos. Dios puede ser conocido. El conocimiento que podemos tener de Él tal vez no sea como nosotros quisiéramos, pero eso no niega que de todos modos Dios puede ser conocido en un cierto grado. Aquellos teólogos alemanes decían que Dios estaba muy por encima de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Pero acuérdense ustedes que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
Por eso mismo tenemos hambre de conocerle. O sea, Dios ha puesto en nosotros ese deseo de investigar acerca del Dios verdadero. Eso forma parte de la imagen de Dios, porque pues un perro, un caballo, no puede tratar de buscar ese conocimiento. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Antes nos hablaba a través de los ángeles, a través de sueños, a través de visiones. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y nos habla a través de su palabra. Y es a través de su Hijo y de su palabra que Dios se ha comunicado con nosotros. A través de su palabra, Él nos expresa su sentir, nos manifiesta cuáles son sus deseos. Entonces Dios se ha revelado a los hombres. Dios se ha revelado porque Él quiere ser conocido. Nosotros creemos que Dios es santo y este es un tema muy apropiado para que hablemos a los inconversos que nos rodean. Ese puede ser el inicio de que Dios obra en las mentes de esas personas cierto temor que les conduzca a buscar a Dios. En una ocasión yo les mencionaba que un temor grande echa fuera un temor pequeño. Y yo les decía esta ilustración. Vamos a suponer que ustedes tenían guardados por ahí en su casa 10,000 pesos. Y es todo su capital. Y pues los tienen bien escondidos porque pues son 10,000 pesos, ¿no? Con ese dinero pueden comprar algo. Y lo buscan, aquí lo dejé. Pero ¿cómo que no está si aquí lo dejé? ¿Será que me equivoqué? Entonces buscan por otro lado. Y por otro lado. Y ya tienen una hora buscándolo y no encuentran el dinero. No, pues entonces llega el momento que están ustedes bien preocupados. Alguien me los ha de haber robado. Pero en ese momento que están ustedes preocupados por sus 10,000 pesos, oyen una enfrenona allá afuera y entra corriendo alguien. Señora fulana de tal, acaba un coche de aventar a su niño. ¿Qué pasa? Que en ese momento se olvidan de los 10,000 pesos. En ese momento ustedes se dan cuenta que el niño es más importante que 100,000 pesos. Cuando nosotros aprendemos a temer a Dios, ese temor empieza a echar fuera todos los demás temores. Un temor grande echa fuera todos los temores pequeños. Cuando vamos creciendo en el entendimiento, en la comprensión de su santidad, vamos creciendo en ese temor. Es un temor que Dios pone. Es lo que prometió Dios por boca de Jeremías. Y pondré en ti mi temor para que no se... Pondré en ustedes mi temor para que no se aparten de mí. No nos apartamos de Él porque le amamos, pero también porque le tememos. Le dice Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Vayan ustedes a donde vayan. Ustedes pregúntenle a la gente qué entiende por la palabra santo. Cada persona tiene su definición. Cada país, según la religión que tengan, tienen un concepto, ¿no? Hubo otro teólogo alemán que se llamaba Rudolf Otto, que dijo que Dios era un misterio tremendo. Ustedes entienden lo que significa esa palabra tremendo. Tremendo es algo que nos pone los pelos de punta, ¿no? Es algo que no alcanzamos a entender. Es algo que produce temor, horror incluso. Cuando nosotros vamos entendiendo que Dios es santo, o vamos creciendo en ese entendimiento, vamos creciendo en inquietud. Un inconverso no puede acercarse a Dios, yo les mencionaba el otro día, porque si alguna noción tienen de lo que es la santidad y ellos no son santos, una persona que no es santa no se puede acercar a Dios sinceramente. Una persona que no tiene la disposición a apartarse del pecado
no puede acercarse a Dios en oración con un corazón sincero. No puede. Tiene miedo. Puede pensar, ¿para qué me acerco a Dios? De todos modos, pues voy a seguir siendo el mismo, voy a seguir pecando. No, pues mejor no me le acerco. Porque acercarnos a Dios es un compromiso. Si tú no quieres adquirir un compromiso, entonces ¿para qué te vas a acercar a Dios? Y es por eso que muchas personas hacen oraciones muy superficiales. Uno puede tener acerca de una persona un conocimiento muy superficial. Con un vecino, por ejemplo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? No, pues bien. Ahí está haciendo mucho calor. Pero ¿cómo conocemos a ese vecino con esa clase de pláticas? No lo conocemos nada. Para conocer a una persona necesitamos convivir con ella y profundizarnos en una plática, abrirle nuestro corazón y esa persona nos abre su corazón. Entonces, para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de un Dios santo, tienen que acercarse a Él sinceramente. Háblale, dile lo que sientes. Y tú vas a darte cuenta que Él te abre su corazón y te dice lo que Él siente. Entonces, vamos creciendo en su conocimiento y vamos creciendo en su temor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos pecadores acercándonos a un Dios santo. Somos personas comunes y corrientes. Pero si un hombre pecador, si un hombre que anda en muchos pecados, en diferentes tipos de pecados, se pone a platicar con un hombre santo, como que no se pueden poner de acuerdo, no sintonizan el mismo canal. Pues uno habla un idioma y el otro habla un idioma muy diferente. Un hombre acostumbrado al pecado, si se pone a platicar con un hombre santo, se da cuenta luego que ese creyente no es como él. Entonces dice, no, yo ya no voy a decir malas palabras porque no, pues este hombre no es como los demás. Ahora, si un hombre pecador no se siente cómodo hablando con un creyente santo, no se siente a gusto, ¿cómo se sentirá un hombre pecador cuando se acerca a Dios, a un Dios tan santo? En el Antiguo Testamento, muchos hombres tuvieron una visión de Dios. Pero ¿cómo reaccionaban aquellos creyentes después de aquella visión? Caían postrados, quedaban mudos, se quedaban sin fuerzas, quedaban espantados. ¿Se acuerdan el rey Belsasar? El rey Belsasar vio una mano que escribía en la pared palabras tremendas que lo condenaban. Y dice el texto, no recuerdo en qué parte está, que sus rodillas chocaban una con la otra. Estaba tan espantado de ver aquello. Habacuc vio en una visión que los caldeos iban a invadir su país. Entonces Dios le dijo lo que iba a pasar ahí en su país por medio de los caldeos. Y dice en Habacuc 3:16 que tembló su vientre y sus labios también. Se estremeció todo su cuerpo, nada más por lo que Dios le estaba diciendo. Y acuérdense, al final de la historia, ¿se acuerdan? Cuando tiene una visión de Dios, le dice, de oídas te había hablado, te había oído. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Dice, hablé demasiado, pero ahora cierro mi boca, ya no voy a hablar más. Dice en Job 39:36, en la versión antigua, he aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Eso está en la versión antigua. Hubo algunos ateos famosos, uno de ellos Freud, ese Federico Nietzsche también. Esos ateos no argumentaban en contra de la existencia de Dios. O sea, para ellos era tan claro que Dios no existía,
que decían que era inútil argumentar con un cristiano. Eso era un problema ya resuelto para ellos. Pero alguien ha dicho, y tiene razón, los inconversos no se pelean con Thor, con Zeus, con Huitzilopochtli, con Tlaloc, no, todos se pelean con el Dios de la Biblia. Ellos entienden que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Fíjate, ellos creen que Dios no existe y se enojan contra los cristianos. Los ateos se la pasan peleando con un Dios que según ellos no existe. Pues si dices que no existe, ¿por qué te enojas? ¿Saben ustedes qué decía Sigmund Freud? Decía, si Dios no existe, ¿por qué el hombre es un ser religioso? Vean, los hombres de cualquier país en el mundo son seres religiosos. Pero decía Freud, si Dios no existe, ¿por qué los hombres tienen una religión? Decía Freud, ¿por qué existe la religión si no hay bases para demostrar que Dios existe? Entonces, ¿saben a qué conclusión llegó este hombre? Que la religión existe porque los hombres somos débiles, somos frágiles y necesitamos un apoyo psicológico. Y que ese apoyo lo encontramos en un Dios o en una religión que nosotros mismos inventamos. Sigue diciendo Freud, los hombres tienen miedo de cosas que pueden destruirlos y por eso se inventan dioses que creen que pueden darles ayuda. Freud decía que los hombres le tenemos miedo a la muerte y por eso nos fabricamos una religión. Decía que tenemos temor de los desastres naturales, terremotos, tornados, huracanes, inundaciones, y por eso nos fabricamos un Dios que nos tranquilice, un Dios que nos asegure que nos va a meter el hombro. Dicen que por eso nos fabricamos una religión. ¿Saben qué decía también Freud? Que nosotros sobornamos a nuestros enemigos. Los sobornamos para que no nos ofendan, para que no nos peguen, para que no nos ofendan. Les damos regalos. Los admiramos para que no nos hagan daño, para que nos vean con buenos ojos. Y que así hacemos nosotros con nuestro Dios inventado. Vean todo lo que decía Freud. Hay una religión que se llama el animismo. ¿Han oído hablar de esa religión? ¿Saben qué cosa es el animismo? Ellos dicen que los objetos tienen vida. Los objetos poseen vida. Que los espíritus se manifiestan por medio de la gente, por medio de los objetos, por medio de ciertos lugares. ¿Saben de dónde surgió el animismo? El temor. Estos hombres que estaban en la barca, noten ustedes que después de que Cristo calmó la tempestad, ya no tuvieron miedo de la tempestad, tuvieron miedo de Cristo. Porque entendieron que Cristo era más grande que la tempestad. Cristo, Dios, es más grande que todas las tempestades juntas. Los católicos, en el Día de los Muertos, le dan ofrendas a los muertos. Esa es una tradición pagana. Pero serán tan necios como para pensar que va a bajar el difunto y se va a comer la ofrenda. No, la ofrenda se la comen los vivos, no se la comen los muertos. ¿Pero por qué hacen eso? Pues el temor está implícito. Creen que tienen que hacerlo, alguien se los inculcó y creen que si no lo hacen, pues a lo mejor vayan a tener algún problema. Vean otra vez nuestro texto. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Cuando les dijo que se subieran al barco, el mar estaba tranquilo.
Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. No dice aquí cuánta distancia habrían recorrido. Pero vean, según la topografía que existe allá en el mar de Galilea, hay un túnel de viento donde de repente se desatan las tempestades. Eso no ocurre en cualquier parte, pero ahí sí. Incluso barcos modernos tienen problemas. Ellos estaban contentos, iban al otro lado, Cristo les dijo que fueran, pero de repente se desata la tempestad. Cristo está dormido. Entonces les da miedo, se molestan con Jesús, que está dormido no ve que estamos aquí con miedo y él está dormido ahí. Entonces van y lo despiertan, lo reprenden. ¿Ves que estamos en peligro y tú ahí dormido? Ven hasta dónde se atrevieron a llegar estos discípulos. Cristo se levantó, reprende la tempestad, inmediatamente se calma. Cuando reprendió a la tormenta, los discípulos a lo mejor por un momento pensarían que estaba loco. Reprendió a la tormenta, como si la tormenta tuviera personalidad. Pero ¿qué pasó? Que la tormenta cesó. Quedó el mar como si fuera un espejo. Pero vean, Cristo era el Señor de la creación. Cristo era Dios mismo, Dios hecho hombre. Él es el que hizo el viento, Él es el que hizo la mar, y todas las tempestades están en sus manos. ¿Qué tiene de raro? Que la tempestad se haya calmado de repente. Vean ustedes cómo Cristo hizo uso de su autoridad para calmar la tempestad. Las fuerzas de la naturaleza están en las manos de Dios. Cristo es Dios. Se hizo la paz, se hizo la bonanza, se hizo la paz, así dice uno de nuestros himnos. Ellos debieron haber reaccionado con asombro, pero con gozo, con alegría. Ah, qué bueno que se calmó la tempestad, pero no, ¿quién es este? Dice, que aún el viento y la mar le obedecen. Y vean, si ustedes comparan lo que dice Marcos con lo que dice Mateo y con lo que dice Lucas, todos se ponen de acuerdo en ese punto, todos se espantaron, todos temieron con gran temor. En lugar de que sus temores fueran quitados, su temor aumentó. Entonces su terror no era por la naturaleza, sino por Jesús. Nosotros tenemos la tendencia a catalogar a la gente. Hay personas que decimos, esa persona es muy seria. No, pues esa otra persona es muy chismosa. Esa persona es muy tranquila. Esa persona es muy enojona, etc. Como que catalogamos, etiquetamos a la gente. Pero cuando estos discípulos vieron que Cristo calmó la tempestad, dijeron, ¿dónde vamos a catalogar a este? ¿Quién es este? Dice, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde lo encasillamos? ¿Qué etiqueta le ponemos? Y es que tenían razón, Cristo no puede ser catalogado, Dios no puede ser catalogado. Por eso se llenaron de espanto. Hay personas que padecen de claustrofobia. Ustedes saben quiénes son ellos, ¿no? Los que tienen miedo de estar encerrados. Hay otros que padecen de la aracnofobia y tienen miedo a las arañas, aún las más pequeñitas. Le tienen temor a esos pequeños insectos. Hay otros que padecen de la genofobia o xenofobia. ¿Saben qué cosa es esto? La genofobia, el temor a los extraños. Entonces, cuando vieron a Cristo ahí, lo vieron como un extraño. ¿Quién es este? Habían estado con él ya mucho tiempo, pero aún así no alcanzaban a captar quién era Jesús. Cristo era santo, apartado de los pecadores. Andaba con ellos, pero era apartado de ellos, aunque andaba con ellos. En ese momento experimentaron que no solamente Cristo era todopoderoso, sino también santo. El otro día veíamos el caso de Pedro cuando aquella pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Que Cristo les dijo que echaran la red a la derecha y le dice Pedro, Señor, pues hemos estado pescando todo el día, hemos echado la red y no hemos pescado nada. Dice, ustedes echen a la derecha. Y Pedro no tenía ganas porque ya la habían echado. La echa y la saca llena de grandes peces. ¿Y cómo reaccionó Pedro? ¿Se acuerdan? Le dice a Jesús, apártate de mí,
porque soy hombre pecador, no merezco estar delante de ti. Un recién convertido renuncia al pecado. Cuando una persona renuncia al pecado, en ese momento podemos entender que esa persona es convertida. Renuncian a todo pecado. Pero eso no puede permanecer en secreto. Cuando un joven, por ejemplo, renuncia al pecado, todos sus amigos lo van a notar después. O sea, él se los va a decir, ¿sabes qué? No, yo ya no puedo ir allá, yo ya no puedo hacer eso. No, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, ya no me invites a fumar, ya no me invites a tomar una cerveza, ya no me invites a irme de pinta, yo ya no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hacen los amigos con esos jovencitos que son cristianos? Ellos no pueden creer, no pueden aceptar que ese joven sea cristiano. Entonces lo provocan, se burlan de él, le dicen palabras ofensivas, tratando de que se manifieste que es un hipócrita. No pueden creer, no pueden tolerar que ese jovencito sea santo, que se aparte del pecado, y ellos sigan siendo los mismos. Pero ¿qué pasa cuando tratan de que un joven peque y no lo consiguen? Cuando tratan de hacerlo caer en tentación y se dan cuenta que no pueden, dicen, no, pues ya déjenlo. Ya lo hemos invitado, nos hemos burlado, lo hemos amenazado y le hemos dicho cosas y no podemos hacer que peque, pues ya déjenlo. Los inconversos no toleran la santidad, no soportan que alguien se aparte del pecado. Hay algunos que nos ven a los cristianos como aguafiestas. No nos invitan a una fiesta, dicen, no, a veces lo vamos a invitar a una fiesta y en lugar de bailar, en lugar de tomar, pues va a querer estarnos evangelizando, regañando, no, pues mejor no lo invitamos. Esa es la forma como reaccionan ante la santidad. Y esto que pasó aquí, en el mar de Galilea, es algo parecido. Les hablaba hace ratito de Pedro, que sabía mucho de pesca, y cuando Cristo le dijo que echara la red a la derecha, él se debe haber reído. Pero Pedro no discutió, él fue obediente, echó la red a la derecha, y ya sabemos lo que sucedió. Pero vean, cuando Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿por qué reaccionó así? Cristo no le habló de su pecado. Cristo no le dijo, Pedro, arrepiéntete. No. Lo único que Cristo le dijo fue, echa tu red a la derecha. Entonces, ¿por qué le dijo, apártate de mí? El que hace que el viento obedezca puede hacer que los peces obedezcan y que vayan a la red. Él puede hacer. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios bendecirnos en nuestro trabajo? Hay un texto que estaba viendo el otro día en el Salmo 145 donde dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Pero me llamó la atención esa frase que dice, abres tu mano. O sea, si Dios tiene la mano cerrada, no hay bendiciones. Pero no más es que la abra. Nada más con que abra su mano y nos bendice. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios darnos dinero? Él es el dueño del oro y de la plata. Si Él quiere bendecirnos, nomás es que quiera y ya estuvo. Antes de que Cristo calmara la tempestad, los discípulos ya sabían que era santo, Jesús, pero no lo entendieron tanto como ahora, cuando calmó la tempestad. Lo que Sigmund Freud no entendió es que si los hombres inventamos religiones para librarnos de nuestros temores, ¿para qué vamos a inventar a un Dios cuyo carácter es más terrible y más temible que la misma naturaleza? Sería una locura. Inventaríamos a un Dios que nos complaciera, que nos diera por nuestro lado, no un Dios tan terrible. Los inconversos se fabrican ídolos, ¿saben por qué? Porque los manipulan a sus ídolos. Los manipulan porque no son santos, pero ¿quién puede manipular a un Dios santo?
Los paganos a menudo se fabricaban dioses crueles, dioses que tenían que ser complacidos. Pero nosotros no queremos tener que ver con un Dios tan santo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan santos. Existen inconversos que hablan bien de Cristo. Dicen, no, Jesús era un hombre muy bueno, era un gran hombre, era un hombre muy compasivo, era un gran maestro. Pero si eso fuera cierto, que Jesús fuera eso, o haya sido eso y nada más, entonces ¿por qué lo mataron? Si él era muy bueno, si él era un gran maestro, y era muy tierno y afectuoso, entonces ¿por qué lo mataron? ¿Saben por qué lo mataron? Porque era santo. Nada más por eso. En una ocasión Cristo les dijo a sus seguidores, consideren los libros del campo, los lirios del campo. Por eso no lo mataron. En otra ocasión le dijeron, el sembrador salió a sembrar. No, por eso no lo mataron. ¿Saben ustedes por qué mataron a Cristo? Porque les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, por eso lo mataron. Les dijo que eran codiciosos, que eran ladrones. Se los dijo en su cara y eso no se lo pudieron soportar. El mundo pecador no puede tolerar a un Dios santo. ¿Por qué? Porque ama el pecado, por eso, no más por eso. Ahora, ¿quiénes mataron a Cristo? Los fariseos. ¿Qué quiere decir la palabra fariseo? Quiere decir santo. Los fariseos eran personas tenidas por santas. Pero la santidad de los fariseos era una santidad falsa. Nada pone más al descubierto la santidad falsa que la santidad verdadera. Oigan lo que les estoy diciendo. Los que mataron a Cristo no eran asesinos, no eran viciosos, no eran malas personas, eran religiosos los que mataron a Cristo. La pretendida santidad odia a la verdadera santidad. Si ustedes ponen una regla que está derechita y junto ponen un alambre que no está tan derechito, inmediatamente se nota que el alambre está chueco. ¿Por qué? Porque están comparando el alambre con la regla. Cristo es la regla de santidad. Y cuando nos paramos frente a Cristo, ahí nos vemos que estamos torcidos, estamos chuecos. Simplemente Cristo parándose junto a un fariseo, ahí se veía la hipocresía de los fariseos. Los mismos demonios entendían que Cristo era santo. Vean Lucas 4. Lucas 4, 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Quién está hablando? Vean, los demonios. Dice, ¿has venido para destruirnos? Dice, yo te conozco, ¿quién eres? Dice, el santo de Dios. Vean, los demonios reconocían que Cristo era santo. Los demonios temblaban cuando estaban frente a Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de Jesús predicamos nosotros? Hay muchos predicadores que ocultan este aspecto de Jesús. A lo mejor hablan de su todopoder, quizá hablen de su omnisciencia, pero no quieren hablar de un Dios santo. A la gente no les gusta eso. Si oyen hablar de que Jesús era manso y humilde, pues a lo mejor lo soportan. Pero si les hablamos de un Jesús santo, eso no les va a gustar. Los hombres se fabrican una religión, inventan religiones o se meten en religiones que les ayuden con sus problemas. Es que están necesitados, están enfermos. Entonces buscan a Dios para eso, un Dios que les progrese en lo material, un Dios que les ayude con sus problemas de salud, un Dios que les cuide a sus hijos cuando se van a trabajar, pero ellos no quieren saber de un Dios santo, de un Dios que les exige que sean santos.
Los hombres quisieran un Jesús que fuera como ellos, pero nosotros creemos en un Dios santo y no predicamos para halagar los oídos de la gente. Y si nosotros hablamos de que Dios es santo, que Cristo es santo, y a la gente no le gusta eso, pues ni modo. Pero tenemos que hablar de atributos de este tipo. Dios quiera que si no te cayó el 20 antes, te caiga hoy, y que entiendas que Él es muy santo y que está en contra de tu pecado. Y si tú entiendes eso, que Dios está en contra de tu pecado, tal vez tengas algo de temor. Y si tú entiendes esto, en verdad has entendido algo muy importante. Después de que Cristo calmó aquella tempestad, si hubieran tenido otra después, con el paso de las semanas, de los meses, tal vez ya no hubieran tenido temor, porque ya habían visto cómo los libró de aquella tempestad. Cuando Dios nos libra de una tempestad, ya después ya no fácilmente nos espantamos. Dios quiere enseñarnos, ¿saben a qué? A temerle a Él, no a los hombres. Es indigno que un hombre le tema a los hombres. Es indigno que una esposa le tema al marido. Es indigno que un marido le tema a la esposa. Es posible que haya padres que le teman a sus hijos. Es posible que haya hijos que le teman a los padres. Pero a quien todos debemos temer es a Dios. Él es un Dios muy santo y muy grande. Pero desgraciadamente hay muchos que llegan a entender que Dios es muy santo y en lugar de acercarse a Él se alejan. Si te hablamos de que Dios es muy santo, te lo estamos diciendo para que te acerques a Él, no para que te alejes. Dios es santo y quiere que nosotros nos apartemos del pecado. ¿Se acuerdan cómo antes de hablar de la gran comisión, Cristo les dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra? Él tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nosotros como padres, como madres, como esposos, como hijos. Él es nuestro dueño, nos guste o no. Y una persona que no puede entender esto o que no quiere reconocerlo, que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el Santo y que no quiere someterse a Él, entonces quiere decir que no ha entendido lo que es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero consiste en someternos a Jesús, en obedecerle, someternos a Cristo. Él es el Señor, Él es nuestro dueño. Lo reconozcamos o no. La fe falsa se conforma con un Cristo superficial, con un Cristo que no es el verdadero. Pero la fe verdadera consiste en obedecer a Cristo. Él es nuestro Señor. Tenemos que demostrar que hemos creído en Él. Tenemos que demostrar que creemos que Él es santo. Porque pues ya ven ustedes, los católicos rezan el Padre Nuestro y dicen: santificado sea tu nombre, pero no saben ni lo que dicen. Si les hablamos de que sin santidad no van a ver a Dios, ellos piensan que la santidad es cosa de algunos cuantos. Pero Dios quiere que todos seamos santos, porque si no, no le veremos. Bueno, todos los inconversos le van a ver en realidad, pero le van a ver con horror, cuando entiendan que el santo les va a juzgar. Y además una cosa, déjenme decirles, nos conviene a todos que Cristo sea santo. Nos conviene, porque la solución para el terrible problema de la humanidad es este: un Dios muy santo. Solamente un Cristo muy santo es el remedio para pobres pecadores como nosotros. Aún siendo convertidos, hay pecado en nosotros. ¿Y en dónde está la solución para el pecado que mora en nosotros? Pues en la santidad de Dios. Por nosotros mismos no podemos cambiar. Por nosotros mismos no podemos salir del hoyo. El único que puede transformarnos es Él.
Y si tú no eres convertido, por ti mismo nunca cambiarás tampoco. Tienes que nacer de nuevo. Y cuando tú nazcas de nuevo, entonces entenderás que tienes un corazón nuevo y empezarás a aborrecer el pecado y amar la santidad, pero no antes. Algunos, si les hablamos del amor de Dios, a lo mejor están contentos. Si les hablamos de la bondad de Dios, a lo mejor les gusta. Pero no trates de rehuir la santidad de Dios. Tu verdadero problema es tu pecado. Tu verdadero problema no es que no tengas pareja, no es que no tengas dinero, no es que estés enfermo. Tu verdadero problema es tu pecado. El problema más grande de la raza caída es el pecado. El problema más grande de todos. Del pecado se derivan todos los demás problemas. Y ese problema tiene solución solamente en un Dios santo como el nuestro, en un Dios que aborrece el pecado. ¿A qué vino Cristo? A vencer el pecado, porque por nosotros mismos nadie podría haberlo hecho. Es el problema más grande de la humanidad. ¿Se acuerdan del folletito que se llama El problema más grande y su solución? La solución está en Cristo. Queremos que sus ojos sean abiertos para que vean que Cristo es grande, majestuoso, es dulce, es grande, es maravilloso, pero Él es santo. Él no te va a aceptar como tú eres. Si no dejas tu pecado, Dios no te escucha. Si no dejas tu pecado, tú no eres salvo. Pero déjenme decirles algo para terminar. Él es santo, pero sigue recibiendo a los pecadores. Los recibió en aquel tiempo, sigue haciéndolo. Cristo recibió a los pecadores cuando estaba en este mundo y sigue haciéndolo. Llegará el día en que ya no lo hará. Llegará el día en que el último de los escogidos va a ser salvo y ya nadie más podrá hacerlo. Pero la puerta está abierta todavía. Por muy pecador que seas, Él te perdonará. Si tú abrazas tu pecado, Él no te recibirá. Si no quieres dejar tu pecado, Cristo no te va a recibir. Tienes que dejar tu pecado. Calmó aquella tempestad y calmará todas nuestras tempestades. Él tiene todas las tempestades en sus manos. Que Él sea nuestro temor y no las tempestades. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres así. Pone en nosotros tu temor para que no nos apartemos de ti, más bien que nos apartemos de todo pecado. Oh Padre, toma el control de cada mente, de cada corazón, de todos los que estamos aquí y de todos aquellos que están escuchando este tema en su casa. Salva hoy mismo, Padre, y haz que los hombres se aparten del pecado para que te conozcan, para que entiendan quién eres tú, para que sean santos. Oh Dios, danos más de esa santidad tuya, que nos parezcamos más cada día a Cristo y que todos los que nos rodean puedan entender que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo porque nos apartamos del pecado. Que así sea en el caso de todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.